Buenos días. Bueno, vamos a ver el naturalismo porque no habíamos empezado con el mismo, así que me parece oportuno completar, ¿no? Cuando yo le digo naturalismo, etimológicamente, es decir, el sentido que tiene en sí la palabra naturalismo, se desprende de una raíz latina ius, que significa derecho, y por supuesto naturalismo se deriva de lo natural o de la naturaleza. Por lo tanto, el derecho que va a partir de esta corriente de pensamiento jurídico es el derecho dado al hombre conjuntamente con el mundo o con el universo, ¿tá? Entonces, en el universo tenemos lógicamente al planeta, los recursos naturales, entre ellos los vegetales, los animales, los ríos, las montañas, pero conjuntamente con ello, es lo que cree el naturalismo, o más o menos es el punto de basamento del mismo, desde el punto de vista filosófico, es que también nos otorga las reglas, no tan solo las reglas con el cual ese mundo funciona, ¿tá? Porque si el mundo no funcionara con ciertas reglas, desaparecería al poco tiempo de haber sido creado. Es por ello que tenemos reglas para elementos inanimados, como son la regla de la física y la química. ¿Por qué inanimados? Y porque directamente son elementos que no piensan, ¿no? Que no tienen conciencia. Y posteriormente, por supuesto, está el hombre, y dentro del hombre están las reglas morales y según esta concepción, el derecho natural. ¿Qué es lo que significa esto? Que el derecho natural. Cuando nosotros decimos que el naturalismo etimológicamente es un derecho natural, ustedes compréndanlo como cualquier fenómeno natural. Primero, ¿qué característica tiene un fenómeno natural? Que no es creado por el hombre, que es creado por la naturaleza, y si ustedes creen en Dios, en ese Dios creador, por Dios, ¿tá? Por lo tanto, ese derecho natural, al ser otorgado al hombre sin tener en cuenta si él estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, constituye de que el mismo es universalmente otorgado y de forma universalmente inmutable, es decir, universalmente sería que es otorgado para todos los hombres que viven en nuestro planeta, por supuesto, en la naturaleza, y es inmutable porque no muta, porque depende de la naturaleza que lo creó o de ese Dios que lo creó. Desde ese punto de vista, y partiendo de esa concepción filosófica, podemos establecer y llegar, como llegó Nino, a las dos tesis del naturalismo. La primera tesis, como dice él, hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón. Fíjense esto, principios morales, ¿tá? Y de justicia. Muchas veces la justicia se contempla como valorativo de todos los principios morales, ¿tá? Universales, que es lo que yo le decía, universales significa para todos los hombres, ¿tá? Y válidos y asequibles por la razón. ¿Por qué asequibles por la razón? Porque la razón también sería una de esas formas de reglas que me ha otorgado la naturaleza, o si creo en Dios, ese Dios creador, para poder entender el mundo que me circunda, es decir, el mundo en el que vivo. Y la segunda tesis, la primera, bueno, era la filosofía ética. ¿Por qué? Porque está hablando de la moral, de la justicia. Y la segunda es el concepto de derecho. El concepto de derecho desde el punto de vista de lo que propiamente es jurídico, ¿tá? Es un sistema jurídico o una norma, no puede ser calificado de jurídicos si contradicen aquellos principios morales. Es decir, acá tenemos que distinguir dos cuestiones. Cuando habla de sistema jurídico, una norma está hablando de sistema jurídico y de normas del derecho positivo, es decir, de aquellas normas jurídicas creadas por el hombre. Por ejemplo, qué sé yo,
deberás pagar los impuestos que establezca el Congreso Nacional. ¿Tá? Dice, no pueden ser calificados de jurídico. ¿Por qué está puesto jurídico acá? Acá la calificación de jurídico de este sistema y normas que antes habíamos dicho, creada por el hombre, simboliza que solamente serán jurídicos, es decir, serán posibles de exigir bajo coerción. Es decir, yo estoy obligado a cumplirlo más allá de mi voluntad. Ahí viene la cuestión jurídica, ¿está? Es decir, entonces dijimos, un sistema jurídico, una norma, no pueden ser calificados, es decir, estos sistemas no serán pasibles de cumplimiento por el hombre si contradicen con aquellos principios morales, es decir, si contradicen esos principios morales que, como ya nosotros sabemos, constituyen lo que es propiamente el derecho natural, es decir, el derecho que se le fue dado al hombre por medio, ya sea de Dios, si es que creen en ese Dios creador, o por medio simplemente de la naturaleza. ¿Tá? ¿Por qué? Y porque es el orden con el cual fue creado el mundo. Entonces es muy difícil que el ser humano crea normas que vayan en contra del orden que ya está instituido. Esto sería cuando yo lo veo desde el punto de vista de la naturaleza. Cuando lo veo desde el punto de vista de ese Dios creador, lógicamente no voy a contradecir a un ser omnipotente, perfecto, bueno, etcétera, etcétera. En ese sentido llegamos por último a las ramas del derecho del ius naturalismo. Las ramas del ius naturalismo se desprenden en tres, como habíamos visto en el texto de Nilo: el teológico, el racionalista y el historicista. El teológico es el más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo creo que ese derecho natural y todo lo que hay en la naturaleza lo creó un Dios creador, entonces lógicamente el origen del derecho natural va a ser Dios, porque es ese Dios creador. El mayor exponente de esta teoría jurídica va a ser Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino, como lo ponga estaría bien. Y el método para conocer, es decir, para descubrir ese derecho natural, porque ese derecho natural, como nos fue otorgado, ya existe antes del hombre, es el racionalismo, pero el racionalismo de las escrituras, es decir, el racionalismo tratando de entender las sagradas escrituras, tratando de entender los 10 mandamientos, etc. Por eso es teológico. El racionalista, en cual mayor exponente es Immanuel Kant, que fue un profundo estudioso de la ciencia jurídica, fue un eminente filósofo, etcétera, etcétera. Su origen, es decir, el origen del derecho natural, simplemente está concebido en la razón. ¿Pero por qué? Porque si bien él no lo establece, por la época en que escribió, no puede ir en contra de la concepción de Dios, él se denota de su concepción de que él entiende que es una cuestión de la naturaleza, más allá de que yo crea o no crea en Dios. Es decir, entonces el origen directamente destrona en este aspecto que antes teníamos a Dios y pone a la razón. ¿Por qué? Porque la razón sería parte de esa naturaleza, porque como ya antes le dije, son las reglas de entendimiento que le fue procurado al hombre cuando fue creado, o por medio de la evolución, por medio de la naturaleza. Y por supuesto su método va a ser el racionalismo trascendental. Este trascendental es típico creación de Immanuel Kant, que establece categorías. Sería muy complejo explicarlo. Cualquier cosa, si algún día quieren, se los explico, porque es más un tema filosófico. Acá lo importante es que tengan en cuenta esto, ¿tá? Y por último, el historicista, o naturalismo historicista, en los que mayores exponentes son Savigny y Putzka. Savigny ustedes lo van a tener muy en cuenta, además que todo en derecho civil, es un civilista que ha sido muy fructífero en ese campo, y tiene el origen del derecho natural, volvemos a entender, es la razón, es decir, en este sentido coincide con el racionalista, pero el método que utiliza ya no es simplemente racionalismo, bueno, anterior edad trascendental, sino el empírico histórico, es decir, estudia las anteriores sociedades y al estudiar las anteriores sociedades establece cuáles fueron las reglas comunes entre ellas. Es decir, por más que una sociedad hubiera estado separada
vamos a suponer, por todo el Atlántico y nunca se hubieran conocido entre ellas, por ejemplo, la civilización maya, azteca y la europea, cuando todavía no se conocían, ambas, por ejemplo, establecían como regla común de que el homicidio era un delito, por dar un ejemplo. Entonces, sacan los aspectos comunes de las diferentes comunidades históricas y en base a esos aspectos en comunes detallan o tratan de llegar a ese derecho natural que, como dijimos, tiene como origen la razón misma. Espero que le haya servido, esto es muy sucinto, ¿no? Pero es para poder entender el naturalismo y tener una estructura mental para que sea más sencillo para estudiar. Muchas gracias.